Hoy puede ser. En la noche de ayer, Javier Milei estuvo presentando el presupuesto 2025 ante el Congreso. Condicionó el crecimiento del país a que los gobernadores hagan un ajuste adicional de $60.000 millones, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Entre sus dimes y diretes, diría nuestro colega Omar Fralo Alarcón, también tuvo su intempestiva verbal habitual. Pero Para hacer un análisis más pormenorizado sobre lo que se habló y no se habló ayer, ya estamos en contacto con él, nuestro periodista de economía preferido, el magíster Gabriel Pizarro Levi, licenciado en economía, docente investigador del UNDEC, magíster en desarrollo territorial por la Universidad Nacional de Quilmes y maestrando en econometría por la Universidad Torcuato Di Itela. ¿Cómo estás? Bienvenido al aire, aquí Gabrielita Mara, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, magíster. Al final, de todo lo que hablamos el jueves, de todo lo que se podía llegar a esperar de esta presentación, ¿hubo algo o no? Pasó muy poco, la verdad, de lo que charlábamos el jueves. Justamente a mí me sorprendió que de esos 3 pilares que los medios de comunicación habían difundido en la semana previa al discurso de ayer, sí, solamente haya estado uno desarrollado, a medias, porque tampoco se dieron a conocer los detalles de cómo alcanzarlo, que es el tema del déficit fiscal, ¿no? Y el equilibrio fiscal que propone el presupuesto 2025, pero ninguno de los otros dos estuvieron presentes, ni tampoco se dijo cómo se va a alcanzar justamente ese objetivo, porque algo que tiene la presentación de los presupuestos, y que por eso es que va el ministro de Economía y expone ante las comisiones de presupuesto, y esto se hace año a año, es justamente que se dan los objetivos, pero también las fuentes para poder alcanzar esos objetivos, y me parece que en el discurso de ayer no estuvo muy claro eso. Claro, como para que uno entienda, cuando se presenta el presupuesto se dice qué se quiere lograr y cómo planean hacerlo. De eso claro. hubo mucho qué y hasta por ahí, pero nada de cómo. Sí, es fue muy tenue esa parte. Como mucho eslogan, me parece, y nada más, ¿no? Sí, es más, fue una presentación, o sea, si uno, por ejemplo, no hubiese sabido que se iba a hablar del presupuesto, era muy parecido al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso el 10 de marzo. Fue básicamente lo mismo, solamente que anunció, justamente el objetivo que tiene este gobierno, que es reducir el Estado a su mínima expresión. Habló de un cepo al Estado, sí. Y algo que sí me llamó la atención, y que con ustedes lo veníamos conversando mucho, es justamente la visión que tiene el gobierno, el rol que tiene que tener el Estado. Y fíjense que planteó nada más y nada menos que 3 objetivos que tiene su administración y que debería tener cualquier Estado, que es las relaciones internacionales, la estabilización de la macroeconomía y justicia, orden público y defensa. Sí. O sea que en esas categorías todo lo que no entra queda sujeto al mercado, que lo regule muy bien. Sí. Y para que se entienda, eso que queda sujeto al mercado, entre tantas cosas, está educación y salud. O sea que en el fondo lo que está, esta administración está viendo es que educación y salud tienen que estar en manos de privados. Que es también en parte de lo que hemos venido hablando semana a semana, cada 15 días, en la columna de los jueves. El tono que ha tenido esta presentación del presupuesto ha sido más bien como una respuesta a lo que fue la clase magistral que brindó Cristina Fernández de Kirchner en la entrega del título de doctor honoris causa en la Universidad de Entre Ríos, si mal no recuerdo, del Norte Grande, no me acuerdo muy bien,
pero ella mencionaba acerca de esto, gestionar que la economía es bimonetaria y que el presidente se ocupe más de gestionar. Y él bimonetaria, estúpido. Estúpido, bueno, era así el nombre, pero lo que ella mencionaba en su discurso era eso, que el presidente se dedique más a gestionar que a otra cosa. Y mucho del discurso que ha tenido el presidente en la noche de ayer ha sido orientado a eso, así cómo se gestiona. Es más, en una de esas partes le cuestiona a Cristina diciendo que gestionar no es designar miles de funcionarios en todos los rincones del Estado, por ejemplo, entre muchos otros aportes que ha realizado esto, que ha sido más bien un discurso de catarsis por parte del presidente que una presentación de presupuesto. Sí, y más que respuesta al discurso de Cristina el viernes, fue un mensaje directo al Fondo Monetario Internacional, porque él empieza, cuando empezó a decir esto del presupuesto, en mi caso yo esperé que empiece, a desglosar y a decir, mira, vamos a hacer esto, lo vamos a conseguir de este modo, pero solamente él habló de que el presupuesto va a prever justamente el pago de la deuda, sí, que es su objetivo primario, y todo lo que queda contenido después en ese presupuesto es básicamente un residual, es decir, vamos a hacer estas cosas siempre y cuando paguemos la deuda y los intereses de la deuda, es decir, todos los demás objetivos que se plantea para el país están sujetos a, si logramos pagar justamente la deuda y los intereses de deuda, o sea que fue básicamente un mensaje también al fondo. Y algo que a mí me llamó la atención es que cuando hablaba del endeudamiento, que justamente justificaba el endeudamiento como uno de los caminos para afrontar nada más y nada menos que el déficit fiscal, y dijo claramente, o sea, Argentina hoy por hoy no está en condiciones de endeudarse, y remarcó hasta ahora, o sea, está marcando claramente que el gobierno tiene objetivos de acceder a nuevos créditos, o sea, fondos frescos, y básicamente está justamente haciendo eso, un guiño al Fondo Monetario diciéndoles, miren, la deuda la vamos a poder pagar porque vamos a capa y espada defender justamente el déficit cero. ¿Puedo agregar una observación? Esto lo digo como comunicadora, que en el momento de la transmisión oficial y cuando él hablaba acerca de las consecuencias de que otros gobiernos hayan tomado deuda, el camarógrafo del Congreso, y me pondría de pie y lo aplaudiría, enfocó directamente a Caputo en ese momento en una larga toma, hablando acerca de las consecuencias de haber tomado deuda en el momento en el que él era ministro de Economía de Mauricio Macri. Un guiño espectacular nomás y lo quería mencionar. Sí, creo que fue uno de los datos, ¿no? A color. A mí lo que me llamó también mucho la atención... Aviso igual que no labura más ese camarógrafo. Es posible. Acordate. Ojalá que no, pero bueno. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue las chicanas constantes a la oposición, que es la oposición que claramente le puede poner un palo en la rueda al presupuesto, porque otra cosa que no se entiende y que hoy también lo vi en gente que apoya de alguna u otra forma sí a las medidas económicas que el gobierno está llevando adelante y que también prevé, es que piensan que lo que ayer dijo en el Congreso es efectivamente lo que va a pasar. No, es una ley, es un proyecto de ley de presupuesto. Y ahora el que tiene la facultad para aprobarlo o rechazarlo es nada más y nada menos que el Congreso. Y a mí me llamó mucho la atención esas chicanas a la oposición todo el tiempo, diciéndoles, ustedes no saben sumar, o no pueden porque en un momento pidió que lo ayuden a despejar nada más y nada menos que X, así en palabras textuales, y les dijo, ustedes no, porque ni siquiera saben hacer... No saben hacer sumas con dificultad en una... Claro, o sea, eso a mí me llamó mucho la atención, porque se supone que el presupuesto, sea de agrado de la oposición o no, es justamente la herramienta que define los destinos del país. Y lo otro, ahora ya teniendo un poco más los números de los que está en el proyecto, es una visión muy posibilista
de justamente lo que prevé el gobierno para el 2025. Un crecimiento del PBI, por ejemplo, de 5%, que tampoco se aclara mucho de cómo se va a conseguir. Y bueno, es de vuelta esta lógica que es muy marcada por la ideología que tiene este gobierno, de que cuando el Estado se reduce a su mínima expresión, es el sector privado el que mueve el círculo de la economía. Que ya han habido recetas en Argentina de este corte, y lamento decirlo, pero la historia de nuestro país demuestra que terminaron muy mal. Pero incluso hasta la historia reciente demuestra que de grandes empresas privadas que se han radicado en Argentina, termina siendo el Estado quien termina salvando a la empresa de los trabajadores. Y nosotros tenemos el caso acá muy reciente de una curtiembre que se instaló, los dueños se fugaron y quien se hizo cargo de esa deuda fue el Estado. Sí, y ahí eso también algo que me llama la atención, que dijo que los shocks macroeconómicos los va a absorber justamente el Estado y no el sector privado. O sea que está diciendo, ante cualquier contingencia que sufra la economía y que genere, digamos, perjuicios al sector privado, es el Estado el que va a absorber justamente eso. Pero, por ejemplo, si había alguien que había prendido la tele, primero que un domingo, no a la noche, cuesta ver un discurso que hable de presupuesto. Creo que no a muchos los atrae eso. Pero mucha gente miraba esperanzada de decir, bueno, ya hubo un sacrificio durante el 2024. Claro, ahora nos va a anticipar cómo nos va a ir de bien. Claro, que es lo bueno que nos va a pasar en el 2025, y no hubo nada de eso. El jubilado que estaba esperando que les anuncie algo, que les diga cómo iban, por ejemplo, a evolucionar las jubilaciones en el 2025, no hubo nada. El de educación que estaba viendo cómo iba a hacer la inversión en educación para el 2025, no hubo nada. El de salud lo mismo. O sea, en ese sentido, dejó muy poco para la gente que tenía quizás expectativas de poder encontrarse en el discurso que hacía ayer algo que, les diga, ya esta es la luz al final del túnel que venimos prometiendo, primero en 3 meses, luego en 6, luego en 1 año, y no está. Y tampoco está en el escrito. Hoy todavía no, yo en mi caso no lo pude ver completo, pero estuve mirando algunas cosas que ya se están difundiendo, y tampoco está muy claro cómo van a atender algunas aristas del Estado que en el caso de Argentina son muy sensibles. Uno es el tema de educación, otro es el tema de salud, otro es el tema de asistencia social, que días antes había dicho que era su segundo pilar en el presupuesto, que tampoco no hubo nada. Así que en ese sentido no hubo mucho, ni tampoco hubo mucho de las promesas, porque es más, cuando iba entrando él ahí al recinto, alguien grita algo, digamos, positivo hacia él, y él dice: hoy vamos a empezar a cambiar para siempre la historia económica de este país. Y no hubo nada de eso, porque mucha gente esperaba que anuncie bajas importantes en materia impositiva, lo cual no pasó absolutamente nada de eso tampoco. Que ya lo habían anticipado desde cerca del círculo íntimo, habían dicho que no iba a haber ningún anuncio de eso, pero fue horas antes. Bueno, Magíster, nos quedará todavía los siguientes días para evaluar lo que va pasando, cómo reaccionan mercados, cómo reacciona el clima social y demás de cara a este anuncio, y ver cómo comienza realmente a tratarse o no en las ambas cámaras del Congreso. Por lo pronto, este análisis era necesario, aun cuando el tiempo no nos permita extendernos más. Gabriel, te mandamos un abrazo enorme y será hasta el próximo jueves, ¿no? El de la semana siguiente. Así es, chicos. Bueno, muchas gracias por el llamado, y bueno, estamos ahí en
en contacto. Y así un dato en línea, o sea, así rápido, A ver, y seguramente el mercado lo tome muy bien. usted dice. Y sí, Bueno, seguramente lo tome muy bien. bueno, vamos a ver, vamos a ver. El magíster Gabriel Pizarro Levi, licenciado en Economía, docente investigador UNDEC, magíster en Desarrollo Territorial por la Universidad Nacional de Quilmes, maestrando en Econometría por la Universidad Torcuato Di Tella, nuestro habitual columnista de Economía. Hoy lo llamábamos para ver si había visto algo más de lo que nosotros habíamos visto. Sí, obviamente, él lo vio desde su mirada profesional, encontró más falencias de las que encontramos nosotros incluso. Pero bueno, veremos cómo sigue. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.